¿Qué tal, gente linda? ¿Cómo están? Aquí Mr. Fraga le habla en lo que será una de las guías más importantes que he hecho en el canal y les traigo el día de hoy, el cual va a estar enfocado en lo que vamos a hacer para el inicio del servidor global. Así es, esta guía va a traer en modo de resumen, idealmente todo el conocimiento que he adquirido, tanto mi persona como los miembros de los diferentes clanes en los que he participado, y que les vamos a entregar a ustedes como pauta o como guía, ¿ya? De recomendaciones, porque todo esto es aleatorio, puede ser que a algunos les funcione y otros que no, o su modo de juego sea diferente y varíe de acuerdo a lo que yo les vaya a comentar, ya para sacar el mayor provecho al inicio del juego. Black Desert Mobile es un juego que va a tener bastantes cosas que hacer, y por lo mismo he tratado de definir y de hacer una especie de pauta para no perdernos en el camino, tratar de aprovechar al máximo todos los recursos y toda la modo historia y el modo PvP que tiene el juego. Así que, sin nada más que decir, vamos a irnos a lo que es Black Desert Mobile. Aquí estamos en la página principal, y Black Desert en realidad es un juego MMORPG Sandbox, ¿ya? Desarrollado por Pearl Abyss, que es la que ha publicado, que es dueña del juego. Y esto fue lanzado en el año 2015 para PC, y en el 2019 ya en plataformas tanto como PlayStation 4, Xbox, y próximamente con la fecha 12 de diciembre como una fecha estimativa para celulares, ¿ya? Actualmente Black Desert Mobile se encuentra en las regiones de Corea, Taiwán y China. Por lo tanto, la forma de poder jugar este juego es bajándoselo directamente desde aplicaciones como TapTap, QO, App o APK Pure, videos que ya están en el canal y que se encuentran disponibles para poder acceder a su descarga y poder disfrutar de estas versiones del juego. Ya el 12 de diciembre esperamos que salga el modo global, en el cual no hay muchas novedades al respecto, pero que nos van a traer diferentes noticias en el transcurso de estos meses que quedan, ya que el anuncio oficial es que sale para el verano de Estados Unidos. Como podemos ver acá, Black Desert Mobile es un juego sandbox que está preocupado y está enfocado tanto en el PvE, grindeo, ya, o sea, matar bichos o monstruos, y también en su modo PvP, en el cual presenta características muy diferentes a otros juegos de este tipo, ya que fue uno de los primeros en mostrar un action combat bastante real. El mundo de Black Desert es un mapa gigantesco en el cual cada una de las regiones tiene cierto predominio, unas por sobre otras, pero que en realidad en el juego lo que más se va a ver afectado va a ser en su gama PvP, que ya vamos a hablar más adelante. Podemos ver que las clases iniciales que vamos a poder jugar al principio van a ser guerrero, arquero, gigante, maga y Valkyria. Todas estas con características similares. Yo tengo un video también en qué clase elegir o qué clase partir eligiendo para Black Desert Mobile, así que revisen esto porque la idea es tratar de abordar que este video no sea, que va a ser largo, pero tratar de sacar el mayor provecho a este contenido. Y por último, podemos ver que la caracterización de estos personajes es bastante real. Vamos a poder hacer guerras de nodo, asedios, matar jefes mundiales, vamos a poder hacer actividades de life skill o de recolección, y vamos a poder hacer modos PvP bastante buenos. Entonces, dicho lo siguiente, nosotros en el juego vamos a partir en esta zona, ¿ok? El juego nos va a decir al principio que vamos a tener que hacer una especie de tutorial para ir mostrándonos cómo funcionan tanto las misiones principales como las misiones de historia. Es por esto que nosotros lo único que vamos a hacer es seguir a una especie de amigo que se va a llamar Espíritu Negro o Black Spirit, y el cual nos va a decir y nos va a transportar por todas las ciudades dándonos misiones, y las cuales nos va a poder permitir poder sacar todo el provecho al contenido del juego. Black Desert es un juego de experiencia en el cual nosotros vamos a tener que sacar la mayor cantidad de beneficios de todas las actividades que nosotros hacemos. Si nosotros nos vamos acá arriba, vamos a tener esta especie de resumen en la cual contienen todas las monedas y experiencias del juego que nosotros podemos realizar y utilizar. Acá arriba tenemos las tres más importantes, ¿ya? Que son los puntos de contribución, los puntos de energía y nuestro silver o nuestro dinero que nosotros vamos a tener en el juego. Los puntos de contribución son puntos clave que nos van a servir a nosotros para poder sacar y hacer
desarrollo en nuestra aldea, que voy a pasar a explicar más adelante cómo sacarle el mayor provecho posible. Por lo tanto, nosotros siempre vamos a tener que estar preocupados de tener la mayor cantidad de puntos de contribución disponibles, ¿ya? Acá si se fijan yo tengo en 0, porque yo ya los tengo todos ocupados con mi aldeano, pero tener la mayor cantidad de puntos disponibles. Y esos puntos, si ustedes no saben cómo conseguirlo, nos vamos a esta especie de general romano, y si nosotros seleccionamos acá los puntos de contribución, a ver, dame un segundo, punto de energía, punto de contribución, 12, bueno, si lo seleccionamos acá, nos va a aparecer el nivel que nosotros tenemos estos puntos de contribución, y a medida que nosotros vamos subiendo experiencia vamos a poder pasar al siguiente nivel, y el cual nos van a entregar, por ejemplo en mi caso voy a pasar de 265 a 273. Por lo tanto voy a ganar 8 puntos más de puntos de contribución, ¿ya? Es por esto que la forma de obtenerlos va a ser haciendo misiones, ya sea las misiones de historia, las misiones principales, como las misiones secundarias. Siempre nos van a entregar experiencia, ya que nosotros lo podemos ver acá, del personaje, y experiencia de estos puntos de contribución que nosotros los vamos a utilizar más adelante. En segunda instancia nosotros tenemos los puntos de energía. Y estos puntos de energía se obtienen realizando actividades dentro del juego que son o que se le denominan life skill. El life skill son actividades que nosotros vamos a tener que desarrollar durante todo el juego, como son, por ejemplo, matar cierta cantidad de monstruos de diferentes tipos. Por cada monstruo nuevo que nosotros matemos, vamos a ir descubriendo ese monstruo, y cuando lleguemos, por ejemplo, en este caso, a coleccionar 100 de estos, vamos a poder obtener más 3 de energía. Todo esto nos va a depender de las cantidades de monstruos que nosotros vayamos haciendo y cómo vamos a poder ir aumentando el conocimiento con ese personaje o actividad. Por lo tanto, la energía, los puntos de energía se van aumentando y obteniendo, una a partir que vamos subiendo el nivel, y otra obteniendo el conocimiento de todas las actividades que nosotros podemos ir haciendo en Black Desert, como ir a pescar, como recolectar, como matar bichos, etcétera. Y por último, tenemos una parte más importante que son los personajes. Los personajes, obviamente en Black Desert, como en cualquier juego de MMORPG, están basados en ciertos atributos. Nosotros tenemos el atributo de ataque y el atributo de defensa. Y la suma de estos dos atributos nos dan algo que se conoce como GS, Gears Score, y lo que nos va a determinar este GS es las zonas en las cuales nosotros vamos a poder ir realizando nuestras actividades. Si se fijan, nosotros al seleccionar acá vamos a poder ver que en esta zona se encuentran personajes con nivel de GS de 3001. Por lo tanto, si yo reviso mi GS actual, que es 6786, que siempre aparece acá, es una zona muy fácil para mí poder ir a matar a esos bichos y poder obtener las recompensas. Los personajes, dependiendo del tipo que son, van a tener obviamente que enfocarse en aumentar sus atributos. Por ejemplo, yo estoy con una Ranger, y la cual ella, sus atributos principales es el daño base, ¿ya? O sea, el daño melee, y además su DPS. Por lo tanto, yo aquí en las opciones voy a tratar de siempre tratar de aumentar, por ejemplo, mis niveles de evasión, mi probabilidad de críticos, y mi velocidad de ataque o de movimiento, porque esto es un personaje que es muy móvil, ¿ya? No sé, por ejemplo, al guerrero, que es la siguiente clase que nosotros vamos a ver, traten de aumentarle la vida, la defensa y el daño de las habilidades. La valquiria funciona de la misma forma, vamos a ver acá, la valquiria funciona de la misma forma. La maga también, pero tienen que tratar de aumentarle, no sé, la regeneración de maná por sobre la de defensa, ya que esta clase no va a ser mucho, y de clase y de daño mágico. Y el gigante lo mismo que el guerrero, ¿ya? Esas son las clases iniciales. Obviamente las que van a ir apareciendo después van a tener otro tipo de características y atributos que nosotros vamos a poder ir obteniendo. Ahora, una vez que nosotros conozcamos a nuestro personaje, en cierta medida, vamos a poder ver que apenas avancemos y vayamos subiendo de nivel este personaje, nosotros vamos a poder ir sacando ciertos atributos, y vamos a poder decir, y nos va a dar la opción de irnos a nuestra aldea. Entonces, aquí empieza lo entretenido. Primero que todo,
En el punto de la experiencia, contribución, nivel y energía, yo siempre les voy a recomendar que ustedes traten de obtener o de sacar la mayor cantidad de personajes posibles dentro del juego. Ya, o sea, nosotros vamos a tener la opción al principio de tener 3 personajes y a medida que van sacando más personajes en el juego nos van a ir aumentando el slot. Por lo tanto, preocúpense siempre de tener la mayor cantidad de personajes creados y subidos de nivel hasta por lo menos nivel 45, ¿ok? Ya después les voy a explicar por qué hasta el nivel 45. Traten de siempre crearse y de aprovechar todos los slots disponibles, los cuales se compran con perlas, que es la moneda, una moneda del juego. Ya, también les voy a explicar cómo se obtienen esas perlas. Pero traten de maximizar lo más que puedan la cantidad de personajes, porque esto nos va a poder permitir obtener y sacar muchos más recursos eh, para obviamente aumentar nuestro nivel de contribución, ya que la contribución se sube haciendo misiones. Por lo tanto, mientras más personajes tengamos, más misiones de historia vamos a poder volver a hacer. Por lo tanto, eso nos va a garantizar mayor cantidad de experiencia de estos puntos de contribución. Diciendo eso, en el punto de la experiencia, de la contribución, nivel y energía, vamos a pasar a la aldea. La aldea es nuestro pueblo o nuestra ciudad que nosotros vamos a ir construyendo y aumentando de a poco. En esta aldea nosotros vamos a tener edificios en el cual van a cumplir ciertas labores, ¿ya? Y que vamos a pasar a detallar a continuación. Si nosotros nos vamos aquí a este mazo de construcción, vamos a tener todos estos edificios que obviamente porque mi cuenta es coreana, yo la tengo al nivel máximo, vamos a poder ir desarrollando diferentes actividades. Por ejemplo, una de las actividades importantes es la granja, ya que nos va a poder permitir plantar alimentos para darle de comer a nuestros aldeanos, que ya voy a explicar para qué sirven. Otro de los edificios importantes que tenemos que siempre mantener en nivel alto es el edificio de la extracción de piedra negra, que son unas piedras que nos van a poder permitir encantar nuestras armas y nuestras armaduras. Otro edificio importante es el herrero, que nos va a poder permitir craftear ciertas armas, pero que al principio del juego no va a ser importante, ya que las armas nosotros las vamos a obtener de otra forma, pero que a medida que avance el juego nosotros vamos a poder ir desarrollando las armas ya high-end o final del juego y que nos van a poder obviamente mejorar en bastante nuestro nivel de GS. Otro de los edificios interesantes es la granja, que también nos va a poder permitir sacar alimento para nuestros trabajadores y ciertos alimentos importantes o dorados que nos van a dar y que nosotros vamos a poder vender en el mercado de personajes y nos van a dar cierto dinero en silver. Otra de los edificios importantes es el edificio que nos va a poder permitir desencantar nuestras armas o armaduras. Y se preguntarán cuál es la gracia o de desencantar esto. Es porque, por ejemplo, de repente yo voy a tener tantas joyas que estas joyas yo las voy a poder vender en el mercado. Por lo tanto, voy a sacar más provecho desencantándolas que haciéndolo en el propio, vendiéndolas en su encantamiento original en el mercado. Por último, otro de los, no sé si por último, pero otro de los ejercicios, otro de los edificios importantes que nosotros vamos a tener que subir va a ser este que se encuentra acá, que es el de las runas y que nos va a poder permitir aumentar ciertos atributos base, como lo son el peso, que es este que se encuentra acá, que nos va a poder tener más material cuando nosotros vayamos a grinder, el de la probabilidad de recoger ítems raros y el de la experiencia que nosotros vamos ganando en el campo de batalla. Este edificio es importante que siempre lo mantengan alto, sobre todo con sus atributos, para ir mejorando estas probabilidades o porcentajes para nosotros. ¿Ya? La aldea es un recurso, uno de los recursos más importantes dentro del juego, y uno de sus recursos o de sus variables más importantes son los aldeanos. ¿Ya? Estos personajes que nosotros vemos acá con estos puntitos son aldeanos, que lo que ellos hacen es ir a recoger o recolectar materiales. Esos materiales nosotros los vamos a poder vender en el mercado, ¿ya? Pero más importante aún es que nos van a poder y nos van a servir para nosotros encantar nuestros edificios. Es por esto que lo que vamos a buscar siempre es mantener a nuestra aldea en el nivel máximo. Si nosotros nos vamos a las opciones, vamos a poder ver que acá, por ejemplo, para subir el nivel a la aldea número 8, yo tengo que tener todos estos edificios en su nivel máximo, incluyendo este último. Y si se fijan, yo acá, que la tengo en nivel 19, para poder subir este edificio me va a pedir cierta cantidad de materiales, fíjense, estos materiales, me van a pedir cierta cantidad de silver y me van a pedir un trabajador que esté apto para poder em,
obviamente obtener este recurso. Existe un video de trabajadores en el cual yo subí al canal donde explico cuáles son los mejores atributos, pero a grandes rasgos nosotros vamos a tener que acá utilizar puntos de energía para ir renovando, por ejemplo, los trabajadores. ¿Ya? O tener que esperar esta cantidad de minutos para que este trabajador se vaya de esta cantina y vuelva uno nuevo para poder contratarlo. Si se fijan, para contratar trabajadores necesitamos estos puntos de contribución y obviamente a medida que nosotros vamos contratando trabajadores se nos van restando los puntos disponibles y como yo acá tengo cero significa que yo ya tengo todos mis puntos utilizados en estos trabajadores. Por último, el punto que siempre nosotros vamos a tener que fijarnos van a ser en el primero, ya que esta es el stat o el porcentaje que aumenta la recolección, o sea, cuando nosotros mandamos a recolectar a nuestro trabajador materiales. El segundo es para construcción y el tercero es para hacer o fabricar cierta cantidad. Este es de construcción para construir edificios, como lo vimos delante, y el último es para crear o fabricar, por ejemplo, pociones o telas o cierta cantidad de cosas que nosotros podemos ir haciendo en la aldea, pero que a veces no renta demasiado. Es mejor tener uno para construcción, uno para pociones y el resto todo para recolección y así mejorar nuestros atributos. ¿Ya? Traten siempre de maximizar eso. Es por eso que es importante, y haciendo un mini resumen, en que nuestros puntos de contribución y energía sean los más altos para poder enfocarnos en mandar a nuestros trabajadores a la recolección. ¿Ya? Aquí podemos ver las opciones de recolección, eso también están en las guías del canal para que puedan revisar, ya que este video recuerden que está enfocado para poder maximizar y mostrarle en qué se tienen que fijar al inicio del juego para maximizar su juego. ¿Ya? Si quieren algo en específico, se encuentran todas las guías detalladas en las cuales van a poder sacar el rendimiento máximo. Entonces, en la aldea, nosotros siempre, para redondear y para terminar, en el tema de los edificios, vamos a tener que tratar de construirlos todos, tener la mayor cantidad de aldeanos posibles o disponibles, ¿ya? Dependiendo de nuestra cantidad de puntos de contribución, y mandarlos a recolectar, ya que eso nos va a poder permitir aumentar de nivel más rápido nuestros edificios. Además, existen dos tipos de edificios más que van a aparecer uno al nivel 1 del juego, que son los edificios de mazmorra, ¿ya? Las mazmorras son todas las actividades PvE que tiene el juego que nosotros podemos hacer individual o en grupo. Acá tenemos las ruinas ancestrales, tenemos también, no me acuerdo su nombre en específico, pero una mazmorra en grupo que nosotros podemos dejar farmeando cierta cantidad de tiempo. Y por último, en este edificio tenemos las mazmorras de dinero, en el cual todos los días vamos a poder ir haciendo cierta cantidad y obteniendo estos recursos que nosotros después vamos a utilizar para venderlo en cualquier mercado. Y por último tenemos las Dungeon de Boss, que estos van a ir apareciendo a medida que nosotros vayamos completando las misiones principal de la historia. Cuando nosotros terminamos una misión de área, ya de una zona en específico, vamos a tener que matar un jefe. Si se fijan, todos estos jefes son jefes finales de cada una de las historias. Y una vez que nosotros matemos en la historia principal a este jefe, nosotros vamos a poder obtener este pergamino o estos pergaminos, ya de esta forma, que nos van a poder permitir entrar a matar a este jefe, obviamente, para ir obteniendo cierta cantidad y cierto tipo de recursos. Ya, si se fijan aquí, mientras más alto sea el nivel del jefe, mayor cantidad de monedas, de silver, monedas de Chacatu, ya voy a explicar para qué sirve la moneda de Chacatu, y recursos que nosotros vamos a poder obtener. Y además siempre hay un porcentaje de obtener una de las armas de voces principales dentro del juego, ¿ya? Así que traten siempre de realizar y de subir lo más que puedan su nivel de historia para poder ir desbloqueando estos jefes y así poder acceder a obtener estos pergaminos. Esos pergaminos de jefes se obtienen de diferentes formas. Unas veces se consiguen por drop dentro del juego, otras por eventos, ¿ya? Y lo último son por las misiones del espíritu negro que ya voy a explicar cuáles son. Y por último, en la aldea nosotros vamos a tener el edificio de comercio mundial, este que se encuentra acá, y que nos va a poder permitir realizar acciones de comercio, o sea, vamos a poder comprar y vender materiales en toda la región del mapa, ya que esté activo el comercio mundial. Esto no va a aparecer al principio del juego, pero tengan claro de que mientras más alta tengan su aldea, cuando esto se libere, ustedes van a poder obtener y realizar sus recursos de forma mucho más rápida. También hay videos del clan para explicar, o sea, videos en el canal para poder explicar cómo maximizar sus rutas de comercio mundial. Así que este es una forma de obtener la mayor cantidad de dinero en menos tiempo, ¿ya? Pero
está restringido por la cantidad de veces al día que nosotros podemos hacer comercio, que pueden ser de 2 a 4 veces por día, ¿ya? Así que traten de subir sus recursos, su aldea a nivel 6 lo antes posible, para que así cuando se habilite el comercio mundial, ustedes tengan esto disponible para poder hacer y obtener dinero de manera mucho más rápida. Entonces, recapitulando, para maximizar su aldea, tienen que tener aldeanos. Para tener aldeanos, tienen que tener sus puntos de contribución, que eso se van a conseguir haciendo misiones de historia principal y secundaria, ¿ya? Por lo tanto, mientras más experiencia saquen, mejor. Para tener más experiencia lo pueden hacer con uno o con n personajes, para así aumentar la cantidad de experiencia ganada. Por último, van a tener que maximizar sus edificios, ¿ya? Siempre plantar, ya, para o poder obtener comida para darle a sus trabajadores y que así no se queden parados sin poder recolectar. Y por último, realizar y mantener siempre actualizado todos los edificios a nivel máximo con estos materiales que nosotros vamos a ir recolectando, ¿ya? Como recomendación final, no vendan los materiales, ¿ya? Fíjense que a pesar de que nosotros podamos irnos al mercado, ¿ya? Este es el mercado del juego, y revisar, obviamente, los recursos, si se fijan acá, no hay nada, ¿ya? O sea, se han vendido 259 millones, pero nunca o es muy poco los materiales que se ponen para la venta. Y esto es porque los materiales, a pesar de que son un bien que nosotros podemos vender para sacar dinero, lo que más se utiliza es para hacer y subir de nivel nuestros edificios. Así que yo les recomiendo que al principio del juego no vendan absolutamente nada de esos materiales. Guárdenselos todos. Si tienen mucho material, pueden pensar en venderlos, pero siempre guarden lo que más puedan de sus materiales para poder obtener y subir sus edificios. ¿Ya? Punto. Ya, vimos punto número 1, la historia. Punto número 2, la experiencia, la contribución, etcétera. Punto número 3, la aldea, los aldeanos, los edificios, etcétera. Punto número 4, el espíritu negro. El espíritu negro, nos vamos a ir acá, es nuestro compañero de aventuras que nos va a ir guiando durante todo el juego. Para acceder a él, nosotros nos vamos acá a esta opción de espíritu negro y en él vamos a tener diferentes acciones que podemos realizar, como por ejemplo encantar armas, como por ejemplo mezclar piedras para los atributos y obtener mejores piedras para poder ponérsela a nuestras armas o armaduras y obtener así mejores probabilidades o mejores estadísticas. Tenemos las opciones de cambiar esa estadística, etcétera. Pero hay dos cosas muy importantes que el espíritu negro nos va a dar y va a ser subir el nivel del espíritu negro. El espíritu negro nos va a entregar a niveles bajos em, estas dos habilidades, las cuales nos van a poder permitir poder atacar de manera mucho más poderosa. Por lo tanto, mientras mayor nivel tenga el espíritu negro, mejor cantidad o mejor daño vamos a tener y poder realizar con estas habilidades. Y además el espíritu negro nos da cierto porcentaje extra, si se fijan, en nuestro GS, ¿ya? O sea, para el ataque en este caso nos da 620 más de GS, para defensa nos da 572 y de vida nos aumenta casi 2000 más de vida a nuestro stat base. Por lo tanto, subir el nivel del espíritu negro es muy importante. ¿Y cómo se sube el espíritu negro? Pues bien, hay tres formas. Una es con joyería, ¿ya? O sea, yo le agrego esta joya y él me sube ese nivel de experiencia. La segunda es con arma o armadura, de la misma forma. Y la tercera son con un material especial, que es una especie, veamos si tengo acá, veamos. Ya en este momento no tengo, pero es una especie de eh, como de flor, ya en el cual sirve como alimento para el espíritu negro. Así que esas son las formas de poder encantar. Traten, y acá viene el primer consejo del espíritu negro, y es que encanten en lo que más puedan, pero hasta el nivel 110, ¿ya? O nivel 100. Porque en ese nivel nosotros vamos a desbloquear la última skill, ¿ya? Y con esa skill ya es suficiente para que nosotros podamos, llevemos al máximo el nivel del espíritu negro. Después traten de utilizar todos esos materiales o todas esas armas o no materiales, porque los materiales siempre se van a dar al espíritu negro, sino que las armas y armaduras véndanlas en el mercado, ya sea en el mercado normal o en el mercado de jugadores, que es el que le mostré delante.
Y es porque en el mercado normal siempre el precio va a ser muy bajo. En el mercado de jugadores, que es este que tiene este símbolo, siempre los ítems van a costar mucho más. Por lo tanto, traten al principio del juego de vender sus armas o armaduras que no van a utilizar, que ya no les sirve para ustedes. Y así obtener ese porcentaje más de silver. Por último, las misiones diarias del espíritu negro es una de las formas más fáciles de obtener esos pergaminos que les mostramos para los jefes de aldea. Si se fijan, como yo tengo un nivel de espíritu negro bastante alto, a mí ya me entregan bastantes pergaminos por día por hacer estas misiones. Y el espíritu negro lo único que nos va a poder permitir, nos va a pedir es que para obtener este recurso es matar cierta cantidad de mobs que en mi caso, por ejemplo, van en los 2200 mobs, ¿ya? Y eso nos va, una vez matado cualquier tipo de mob, o sea, desde el nivel 1, o sea, si yo estoy nivel 60, puedo ir al mob más bajo, matar 2000 de esos y me va a entregar, obviamente, la quest aceptada y, obviamente, la recompensa para este espíritu negro. Así que todos los días procuren de hacer las misiones, matar estos, ¿ya? Para aprovechar de obtener esos pergaminos tanto de jefes de aldea como de runas ancestrales, porque es una de las formas más fáciles y más rápidas de obtener nivel y dinero dentro del juego. Así que el punto número 4 del espíritu negro es aprovechen de subir el espíritu hasta nivel 100. Una vez que estén en nivel 100, no le den armas ni armaduras, véndanlas todas para hacer silver, ¿ya? Y ya cuando tengan dinero suficiente para obtener su equipamiento o sus recursos, pueden seguir dándole, obviamente, esas armas y esas armaduras. Punto número 5, leveleo. Para el leveleo, nosotros vamos a depender netamente de nuestro GS. Como les comenté, el GS es uno de los puntos más importantes porque nos va a poder permitir ir a matar o ir a realizar actividades que obviamente mientras más GS nosotros tengamos, mejores recompensas tanto en las zonas como en las actividades nosotros vamos a poder obtener. Entonces, una de las recomendaciones es encantar, ¿ya? El encantamiento se hace a partir de estas piedras, ya que se encuentran acá. Son estas piedras que existen de diferentes tipos y que nosotros podemos acceder a la ventana de encantamiento del espíritu negro. No voy a entrar en grandes explicaciones, ya que se encuentra acá, esto de acá. Entonces, cuando nosotros seleccionamos un arma, nos va a pedir cierta cantidad de piedras. Entonces, dependiendo de las piedras que nosotros tengamos, van a ser el tipo de nivel que vamos a alcanzar o porcentaje para poder obtener ese encantamiento. Lo resumido, porque también hay video en el canal, es encanten siempre lo que más puedan su set, ¿ya? Existen los sets desde color verde, pasando por el azul, morado, amarillo, naranjo, rojo y fucsia. ¿Ya? Si nosotros nos vamos a cualquier, si nosotros vemos acá, vamos con el blanco que es el base, pasamos al verde, azul, vamos a este, que es más rápido, verde, azul, morado, amarillo, naranjo, rojo. ¿Ya? En este caso no se encuentra el azul, bueno, acá está el azul, el verde, el blanco. Em, Siempre encanten su set, no importa que sea de color verde, porque cuando nosotros obtengamos, por ejemplo, un arma de rango azul, vamos a poder pasar esos fallos de verde a azul de una forma segura, en el cual nos va a bajar un nivel de encantamiento, pero vamos a aumentar nuestro GS considerablemente y no vamos a tener que volver a encantar, ¿ya? Entonces la recomendación para para en términos de GS es encanten siempre que puedan su equipamiento. El equipamiento es lo más importante y lo que le va a dar a ustedes el mayor GS posible. Para el caso de la joyería, la recomendación es que ustedes la compren directamente en el mercado, ¿ya? El único ítem de equipamiento que ustedes van a comprar en el market va a ser la joyería. Y es porque la joyería no te pide piedras de encantamiento que se pueden obtener por dropeo en el mapa, por actividades, etcétera.
o en la aldea como lo vimos en uno de los edificios, sino que la joyería se necesita otra joya igual para poder subir su encantamiento de en uno en uno. Así que eso va a ser lo único que nosotros vamos a invertir para comprar en el market con respecto al equipamiento. ¿Ok? Eh, Voy a regresar de nuevo para el tema del dinero, porque una de las formas más fáciles de obtener el dinero, o las mejores, es haciendo las mazmorras de clan, ¿ya? O sea, perdón, las mazmorras de jefes de aldea. Estas que nosotros vimos acá son las que entregan las mayores cantidades de dinero posible. No hagan, como lo tengo yo, por ejemplo, acá, de acumular 200 de estas entradas, eh, sino que gasten apenas puedan todos sus pergaminos para poder ir haciendo estas actividades. Algunos en el juego que le meten bastante dinero, ¿ya? Obviamente nosotros podemos comprar silver, ¿ya? Dependiendo de algunos eventos, por dinero real. No se preocupan obviamente del dinero y estos pergaminos los venden, ¿ya? Porque valen bastante en el mercado. Si ustedes no van a ser jugadores pay to win o pay to fast, no va a entrar en la discusión si el juego es pay to fast o pay to win, el juego tiene aspectos pay to win, pero en su mayoría es pay to fast, así que esa es mi opinión y espero que no peleen por saber si es que no más pay to fast o pay to win. Una de las formas más que más utiliza es que vendan esto, pero yo les recomiendo que si ustedes van a jugar y no le van a meter mucho dinero, ¿ya? Mucho dinero, estoy hablando de, no sé, 50 o 150 dólares mensuales, no van a meter más que eso, si van a hacer de eso menos o van a meterle eso cada 3 meses, etcétera, hagan todos los jefes de aldea lo que más puedan. Repítanlo todas las veces hasta el nivel máximo que ustedes puedan matarlos sin que los mate, ¿ya? Y gasten todos estos pergaminos para poder canjearlos y hacerlos, porque esto es una de las formas más fáciles de obtener dinero y recursos dentro del juego, como piedra de encantamiento, como otras armas o armadura, como silver, ¿ya? No esperen a eventos del 200%, 300%, no, ocúpenlo siempre, ¿ya? Los que tienen más GS dentro del juego son los que siempre se quedan en cero con estas cantidades de pergaminos y no los guardan ni los tienen acumulados para tenerlo en algún evento donde haya mejor probabilidad o stat de obtener estos recursos. ¿Ya? Otra de las formas de subir de nivel eh, rápido es haciendo la misión principal, ¿ya? Esta que se encuentra acá, siempre de color morado al principio, es las misiones principales y son las que más experiencia dan dentro del juego, ¿ya? Así que traten siempre de llegar al día, estar al nivel máximo que les permitan hacer las misiones principales, porque obviamente mientras más van avanzando, más GS le van a pedir y van a llegar un momento en que su GS no le van a dar para poder continuar la historia del juego y ahí van a tener que ustedes quedarse en otra de las opciones para levelear, que es en spot de grindeo. El truco de los spots de grindeo, ya se los comenté, es seleccionar un nodo en un mapa, una región, y apretando el símbolo del monstruo, ustedes van a ver el nivel de GS. Recomendación, cuando ustedes estén en modo activo, traten siempre de estar en una zona con 200 más del GS que ustedes tienen. O sea, por ejemplo, si yo tengo 1000 de GS, esta zona de 1200, estando activo, es la mejor que yo voy a poder estar leveleando, onda yo estando acá viendo el personaje jugando, porque me va a consumir pociones, ¿ya? Ya superando el mismo GS, el mob me va a hacer más daño del que yo puedo aguantar. Por lo tanto, voy a empezar a consumir pociones de vida. Así que, ¿por qué se recomienda estar activo? Porque obviamente cuando nos van quedando pocas pociones, yo voy al mercado, a este mercado, simplemente selecciono la opción de pociones y me compro las pociones de vida y las relleno, cosa de estar siempre pendiente de que no se le acaben, ¿ya? Ahora, si ustedes van a dejar AFK, traten siempre de ir a una zona, o sea, ustedes no van a estar pendientes del juego, traten siempre de dejarlo en una zona donde el personaje vaya a aguantar y no le vayan a quitar vida. Siempre va a ser 1000 o sea, siempre va a ser el mismo GS o 100 menos. O sea, en este caso, por ejemplo, 6700 o 6600. En ese rango de zona de monstruos van a tener que dejarlo activo, ¿ya? Es un consejo bien importante para aquellos que quieren sacarle provecho al tema del grindeo,
Y obviamente la obtención de recursos con sus mascotas. Las mascotas siempre tienen 10 segundos entre recolección cada una, así que no importa el tipo de mascota, si es tier 7 o tier 1, importante que estén en nivel 10, ya que eso le va a poder permitir recoger más rápido cada una de los ítems que les van cayendo dentro del juego, ¿ya? Y por último, existe la opción que no sé si vaya a salir al principio del juego, pero sí tienen que estar preparados, que es la torre. Esta torre que se encuentra acá, nosotros la vamos a utilizar para mandar a nuestros personajes AFK, ¿ya? O sea, por ejemplo, nosotros nos vamos a dormir, nos va a pedir 5 personajes, ¿ya? De nuestros personajes alternos, ¿ya? Puede ser mi principal más otros 4, ¿ya? O 5 sin considerar mi principal. Entonces lo que nosotros vamos a hacer va a ser tomar estos del 1 al 5, dependiendo de la cantidad de personajes alternos, ¿ya? O otros personajes que nosotros tengamos en la cuenta, que sean de nivel 45 o superior, ¿ya? Y nosotros vamos a poder mandar a esta torre, en la cual una vez que vayan completando los pisos, nos van a dar ciertas recompensas como son experiencia, y es una de las formas más fáciles, ¿ya? Y más rápidas de subir de nivel a nuestros personajes, ¿ya? Y obviamente los recursos, ya sea por ejemplo aquí ustedes ven estos pergaminos de voces de aldea, estas piedras de encantamiento, estas copas que nosotros vamos a poder vender, libros de skills o de habilidades, etcétera. Que ya voy a pasar a hablar sobre las skills. Y por último, bueno, como me adelanté, son las skills. Existen personajes que son mejores para farmear que otros. Por ejemplo, el guerrero es un personaje que es muy fuerte en PvP, pero muy débil en PvE. Por lo tanto, si nosotros lo vamos a utilizar, vamos a tener que seleccionar muy bien las skills que nosotros les vamos a subir de nivel, ¿ya? Para sacarle el mayor provecho. Al principio del juego, ustedes van a jugar con el Pre-Awakening, ¿ya? El personaje tiene Pre-Awakening y Awakening, o sea, pre-despertar y despertar. Entonces en el pre-despertar nosotros vamos a obtener 12 a 15 skills, ¿ya? No recuerdo el exacto, creo que son 12. Pero nosotros activas siempre vamos a poder manejar 8, ¿ya? Es por esto que nosotros al manejar solamente 8 skills vamos a tener que saber muy bien a cuáles de esas 8 skills subirles de nivel. Es por esto que lo que se recomienda siempre es subir al máximo o tratar de mantener en alto nivel aquellas skills que ustedes van a utilizar para movear, o sea que peguen target masivo. Esto no es una recomendación, es algo obvio, pero tenga siempre en consideración leer las skills, porque a medida que nosotros vamos subiendo de nivel es que vamos a ir desbloqueándose estas skills. Pero para subir de nivel estas skills nosotros vamos a tener que utilizar unos libros, y esos libros se obtienen mediante dropeo o de eventos, ¿ya? Que al momento de ir matando cierto tipo de NPCs, por ejemplo estos lobos, etcétera, ¿ya? Así que preocúpense muy bien de las skills que ustedes van a ir subiendo para poder maximizar eh, su ataque PvE, ¿ya? Eso es el leveleo. Ahora, obviamente, para nosotros subir al máximo nuestro nivel, nuestras skills, nuestro equipamiento, vamos a tener que tener dinero. Y el dinero es una de las cosas más importantes que nosotros vamos a poder tener, ¿ya? El dinero, punto número uno, donde nosotros lo vamos ahora a obtener, va a ser en las zonas de grindeo, ¿ya? Obviamente, mientras más GS, lo lógico, más dinero vamos a poder obtener al momento de sacar de poder encantar nuestro equipamiento, ¿ya? Otra de las opciones que nosotros vamos a poder eh, sacar ese dinero en el comercio mundial, ¿ya? Pero para eso vamos a tener que tener nivel 6, ¿ya? Vean los videos para el nivel 6 nuestra aldea. Así que vean los videos para que ustedes vean cuál es la opción, ¿ya? De rutas para obtener eso. Y por último, tenemos el grindeo, tenemos el comercio mundial, tenemos las mazmorras, y en la última van a ser las ventas, ¿ya? En este punto me quiero detener porque dentro del juego existe este librito, ¿ya? Este librito lo que nos va a poder permitir va a ser ir agregando, ¿ya? Armas, armaduras y objetos, y a medida que nosotros vamos llegando al nivel 100 nos va a subir
o nos va a agregar puntos, ya sea de AP, DP, defensa, velocidad de ataque, ataque, defensa, vida, crítico, chance crítica, ¿ya? Ciertos puntos y nos van a ir agregando de manera base a nuestra cuenta, ¿ya? En la cual vamos a poder aprovechar con todos nuestros personajes. Pero la recomendación es que ustedes empiecen a agregar esto cuando tengan todo su equipamiento de mejor forma. Entonces, el dinero, eh, antes, lo primero que vamos a hacer, recuerden, es subir nuestro espíritu negro a nivel 100, ¿ya? Una vez que tengamos el espíritu negro a nivel 100, lo que vamos a hacer va a ser vender nuestro equipamiento, ¿ya? Pero ¿qué equipamiento? Cuando se trate de arma o armadura, aquí se vende de color azul hacia abajo, o sea, lo que son las blancas, las verdes y las azules, ¿ya? Blancas, verdes, se fijan, 36, y las azules. Las moradas no se van a vender, ¿ya? Y es porque van a haber bastantes moradas y va a valer un precio relativamente caro, por lo tanto la gente siempre va a comprar un arma y se va a quedar con esa, ¿ya? Por lo tanto, nadie va a comprar 10.000 armas moradas. La mayoría van a comprar armas azules para dársela al espíritu negro como alimento, ¿ya? Así que las moradas, ya sea arma o armadura, no se van a vender en este. Solamente las azules y las verdes porque van a servir tanto para el espíritu negro como para ir llenando ese libro, ¿ya? Las moradas se van a vender, no se van a vender, sino que se van a utilizar como el alimento para el espíritu negro. Y eso ténganlo súper claro. Todas las armas moradas o armaduras que ustedes vayan acumulando, destaqueando, se le dan al espíritu negro. Ya todas, absolutamente todas. Ya cuando el espíritu negro alcance ese nivel 100, dependerá de ustedes si se la quieren dar como alimento o venderla en este mercado o en el mercado de NPCs, que es llegar y venderlo. ¿Ya? Ahora, lo que sí va a cambiar va a ser para la joyería. En la joyería, lo que siempre se vende, y esto es porque sí, está reprobado, son la joyería morada, ¿ya? Por lo tanto, siempre vamos a vender en el mercado desde joyería morada hacia abajo, ¿ya? La siguiente es la amarilla, pero esta nosotros no la vamos a vender porque siempre la vamos a utilizar para nosotros mismos ir subiendo nuestro nivel de GS, ¿ya? Entonces, con el dinero para arma y armadura lo vamos a hacer en el market, desde ítems blancos, verdes y azules, y para joyería, blanco, verde, azul y morado. ¿Ya? Porque con esto créanme que van a sacar bastante dinero vendiendo esta joyería morada. Ahora, obviamente vendan la joyería morada después de tener equipados a sus personajes por lo menos con joyas hasta más 4. ¿Ya? Hasta más 4 en la joyería en la cual ustedes van eh, desde más 4. Ya si les sale esta misma joya ya por dropeo o por evento, vienen y la venden en el mercado. ¿Ya? Así que otra forma de obtener dinero es con perlas. ¿Ya? Y vamos a explicar lo que son las perlas. Las perlas es el dinero del juego. Existen las perlas moradas que nosotros vamos a ir obteniendo al realizar actividades, al obtener, por ejemplo, conocimiento. ¿Ya? Si se fijan acá, bueno, aquí obtenemos energía. Pero acá a medida que nosotros vamos matando mobs, nos van dando estas perlas. Al hacer misiones diarias, ya el juego tiene la posibilidad de hacer misiones diarias, ya, y a medida que nosotros vamos completando 5, cada 5 misiones nos van dando 5 perlas. Por ejemplo, cuando llegamos a 10 nos dan 5, nos dan 10. O sea, nosotros vamos a poder obtener 20 de estas perlas moradas diariamente. Aparte, en los eventos, cada cierto tiempo, cada 15 días, 10 días, también nos van dando estas perlas, ¿ya? Y esas perlas yo les voy a más adelante explicar qué vamos a hacer con ellas. Y otra son las perlas blancas, ¿ya? Estas perlas blancas se consiguen solamente pagando dinero del juego, ¿ya? Esto se encuentra, bueno, siempre se me pierde porque yo no compro perlas blancas, ¿ya? Así que, pero y con esas perlas nosotros vamos a poder ir comprando ítems y dentro de esos ítems se encuentran a veces cofres en las cuales de manera aleatoria nos pueden dar silver, 10 millones, 1000 millones, 100 millones, 1 millón, etcétera. Eso es aleatorio, ¿ya? Así que otra forma de obtener dinero es poniendo dinero real en el juego para ir obteniendo esos cofres y que te pueda tocar o llegar a tocar cierta cantidad de dinero, ¿ya? Pero las formas más eficientes de hacer dinero son a niveles bajos con el grindeo, ya no existe otra, con el grindeo, con las ventas de armas o de armaduras o de joyería, como ya les expliqué. También puede ser vendiendo
los materiales del jefe de aldea o de ruinas, pero no es contraproducente porque sale siempre mucho mejor hacer las mazmorras ustedes, ¿ya? Entonces esa otra forma de obtener con las mazmorras y ya a nivel un poco más alto va a ser con el comercio mundial, ¿ya? De ahí van a poder ganar entre 30 a 50 millones al principio y con un valor máximo ya con tier altos de esa carreta, por lo menos de 100 millones por día, ¿ya? Así que es algo súper, súper bueno que ustedes van a poder tener. Entonces, una vez teniendo el dinero, ¿ya? Y saber dónde levelear y cómo levelear, vamos a tener que ver el punto número 7, que es el equipamiento. Pero el equipamiento existen diferentes formas de obtenerlo, ¿ya? Y existen diferentes grados. Ya vimos que existe desde el blanco, pasando por el verde, azul, morado, amarillo, naranjo y rojo, ¿ya? Esos son los colores donde el rojo viene siendo drop de boss, ¿ya? Pues en los bosses de aldea o los bosses mundiales es el más difícil de conseguir. Al principio del juego nosotros vamos a poder obtener desde el blanco hasta el rojo, ¿ya? Donde los más complicados de obtener es el naranjo y el rojo, ¿ya? Lo que nosotros vamos eh, a obtener es por dropeo, ¿ya? O sea, por el drop, ya sea por matando cualquiera de las actividades donde nos permitan matar a un personaje, ya sea en mapa abierto, ya sea salvo PvP, obviamente, ¿ya? O sea, en zonas de acá, en voces mundiales, voces de aldea, mazmorras de aldea, etcétera, ¿ya? Otra forma es por cajas de eventos, ya que de repente tengamos chance de poder obtener alguna joyería o alguna armadura. Por el mismo eventos, por salidas de personaje, a veces el juego, cuando si sale la Ranger despertada, nos da la opción de poder obtener unas cajas que en las cuales nos van a regalar esos ítems. Pero la más común eh, es por dropeo, ¿ya? Y la última opción, obviamente, es comprándola en el mercado, ¿ya? En este mercado, pero esta siempre va a ser la opción más difícil y más complicada porque vamos a tener que gastar cierta cantidad de dinero, ¿ya? Para obtener ese ítem tan preciado. Yo les recomiendo que ustedes solamente compren en armas o armaduras con dinero de ustedes hasta el grado morado, ¿ya? O sea, nosotros vamos acá, nosotros vamos a ahorrar, por ejemplo, si vamos a ocupar con arquero, hasta 200k, ¿ya? Para obtener armas moradas. ¿Por qué no amarillas? Porque fíjense que ya saltamos a que vamos a tener que obtener entre 2.200.000 a 2.700.000 para poder comprar un arco amarillo. ¿Ya? Entonces, ustedes me van a decir, ya, pero yo quiero tener arco amarillo. Por dropeo es muy difícil que caiga porque ya la probabilidad aumenta bastante. Y con el silver, no sé si al principio del juego vaya a tener va a tener que realizar muchas actividades que van a consumir dinero, por lo tanto me va a demorar demasiado en obtener un arco amarillo. Pues bien, para armas y armaduras, ustedes lo que van a hacer es ocupar su silver para comprarse hasta el grado morado. Y para obtener el grado amarillo, nosotros vamos a utilizar las monedas de Shakatu. Si se fijaron, las monedas de Shakatu son estas que son de color amarillo, que nosotros las vamos a poder obteniendo. ¿Dónde? En los bosses de aldea, nuevamente. En las ruinas ancestrales, que también se hacen en la aldea. A veces por dropeo en ciertas zonas. En eventos que nos va haciendo el juego, que nos va permitiendo obtener estas monedas, pero mayoritariamente esto se obtiene desde los bosses de aldea. Y acá nosotros, bueno, hay un video donde se explica cómo obtener, pero es simple, nosotros vamos pagando dependiendo del ítems que nosotros queramos, X cantidad de estas monedas, y si se fijan, nos van a dar equipamiento. Entonces, una de las formas fáciles de poder ir subiendo el espíritu negro es teniendo hartas cantidades de monedas de Chacatú, venir acá y empezar a obtener el ítem amarillo. Entonces, hasta morado, nosotros simplemente los vamos a obtener desde el market. Y si nosotros queremos el equipamiento amarillo, lo mejor que ustedes pueden hacer, sí o sí, recomendado 100%, lo hacían los coreanos, lo hacían los gringos, lo hacen todo, es desde Chacatú. No gastar silver, eso ahorrarlo para sus encantamientos, ¿ya? La moneda del juego, para lo que más nos va a servir, va a ser para encantar nuestro equipamiento. Así que,
traten de ahorrar lo que más puedan y no gastarse 100 millones comprándose un arma, entonces de 2 millones comprarse un arma amarilla, sino que guardar esos 2 millones para encantar esa arma amarilla, o sea, esa arma o armadura, y en vez de pagar por ella, páguenla con las monedas de Chacatu, porque créanme que sí o sí, miren, en 10 tiradas, se fijan, ahí me salieron azules, ya, volvemos a tener, y eventualmente una de cada 10 tiradas, o sea, cada 900 monedas nos sale un ítem amarillo, ¿ya? Así que esta es la forma más eficiente de obtener su equipamiento de arma o de armadura de color amarillo. ¿Para qué? ¿Para qué vamos a encantarlo a niveles altos, ir guardando nuestro dinero y lo que vamos a comprar en el mercado, ya en arma y armadura, van a ser las de grado naranjo, ¿ya? O sea, las que valen por lo menos 33 a 40 millones. Y es porque estas armas son las que valen la pena comprar, ¿ya? Al principio siempre vamos a poder comprar la que tienen un slot, ¿ya? Después a medida que van avanzando en el juego van a poder ir obteniendo las de 2 slots, las de 3 slots, obviamente que tienen más GS, y vamos a poder ir utilizando herramientas o equipamiento o recursos para ir encantándolas. Pero eso lo vamos a ir viendo más adelante. Al principio del juego ustedes lo que tienen que enfocarse es comprar con silver morada, con el duende de Chacatu, aguantarse, ¿ya? Y hasta obtener su arma amarilla, encantarla lo que más puedan y guardar todo el dinero para comprarse su equipamiento naranjo, ¿ya? Y en términos de joyería, la joyería va a cambiar porque en Chacatu es difícil que nos salga joyería amarilla hacia arriba, ya siempre nos va a salir de morado hacia abajo. Por lo tanto, en la joyería nosotros lo que nos vamos a enfocar es comprarla siempre de grado amarillo, ¿ya? O sea, vamos a tener que guardar todo nuestro dinero para ir comprándola de amarillo. Pero ¿cuándo comprar amarillo? ¿Ya? Cuando nuestra joyería morada esté más 4 o más 5. ¿Ya? Una vez que nuestra joya morada esté más 4 más 5, ¿ya? Si se fijan acá, más 4 más 5, nosotros vamos a poder vender esta joya a su precio alto, bueno, dependiendo del precio al cual se esté vendiendo, y con el resto de dinero que nosotros vayamos a tener, vamos a comprarnos una joya de color amarillo porque el rango, una joya más 4 morada es lo mismo que una joya más 0 amarilla, ¿ya? Por lo tanto, traten siempre de enfocar su joyería morada al principio, dejándola más 4, más 5, más 6. Recuerden que pueden fallar desde el más 4 hacia arriba, así que tengan ojo ya, tienen que tener dinero siempre para encantar joyería. Hay los videos, ya les explico en el canal cómo hacer encantamientos, así que véanlo para que no le vayan a despilfarrar su dinero ni perder esa joya, pero traten siempre de enfocar su joyería más 4 más 5 y ya cuando tengan dinero suficiente para comprarse joya amarilla, van, se la compran y la van encantando a más 1, más 2, más 3, más 4. ¿Ya? Y después aplican el mismo, cuando tengan más 4, su joya base, van a poder comprarse una joya naranja y de nuevo encantarla hasta más 4 o más 5. ¿Ya? Esa es la recomendación del encantamiento, o sea, perdón, del equipamiento. Ahora, el encantamiento, como les dije de antes, va a depender netamente em, de las armas o armaduras que ustedes vayan teniendo. Entonces, por ejemplo, lo que yo voy a hacer acá, me voy a comprar esta arma, se lo voy a comprar a este tipo, listo. Y si se fijan, nosotros para encantar nos van a pedir cierta cantidad de joyería, o sea, perdón, de piedras, ¿ya? Vamos a seleccionar esta piedra. Y fijan, aquí yo tengo, en este caso tengo estas dos piedrecitas. A medida que nosotros vayamos agregando ya armas o armaduras, bueno, a mí acá no me deja porque yo tengo mi joyería que utiliza otras piedras, ¿ya? Pero a medida que nosotros vayamos encantando, eh, por ejemplo, cada piedra me va a ir entregando cierto porcentaje distinto dependiendo del nivel de encantamiento. Por ejemplo, si yo la tuviera más 10, aquí yo tendría, por ejemplo, 1%, 2%, 10%, 100%. Si esta la subiera más 11, me va a bajar ese porcentaje y obviamente hasta más 40. En más 40 ya no me va a entregar 100%, sino que me va a entregar un porcentaje diferente. Ahora, cada vez que nosotros vayamos agregando piedras, ¿ya?
me va agregando este porcentaje. Mientras más piedras nosotros vayamos agregando a niveles de más uno más 2 hacia arriba, mayor va a ser la probabilidad, donde 100 va a ser el 100% de encantamiento. Ya eso está en los videos de encantamiento. Ahora, lo que yo les recomiendo para al principio del juego es que ustedes encanten con la regla del 10%. ¿Ya? Nosotros, ¿cuál es la regla del 10%? Es poner piedras, ¿ya? Hasta llegar al 10%. Desde el 10% en adelante nosotros podemos activar el encantamiento, ¿ya? O sea, que esto yo le doy a OK y me encante al más uno, ¿ya? Más 2 más 3 más 4 así, así, de eso hasta llegar al más 40. Por lo tanto, eh, lo que nosotros vamos a hacer va a ser utilizar y resguardar nuestros recursos. ¿Ya? No vamos a encantar siempre al 100% porque vamos a gastar demasiado dinero. Fíjense que si yo le pusiera esta piedra, me va a dar 100% a costa de 7600, pero si yo le pusiera esta, también me va a dar el 100% y voy a tener que gastar 107.000. O sea, imagínense, casi 7 veces el valor de este, o sea, casi 2 veces, bueno, 10 veces el valor de esta weá prácticamente, ¿ya? O más. Así que eh, traten siempre de utilizar al principio del juego, por lo menos, desde más 25 en adelante, la regla del 10%. ¿Ya? Ojo, lo que estoy diciendo. Desde el 1 al 25, traten de gastar o de subir con el mayor porcentaje posible, pero ya del más 25 al más 40, utilicen la regla del 10% porque se van a ahorrar, créanme, una cantidad impresionante de recursos, sobre todo de dinero y de piedras, ¿ya? Que es lo más difícil. Así que utilizando el encantamiento y la regla del 10% para armas y armaduras, créanme que desde el nivel 25 al nivel 40 van a ahorrarse por lo menos unos 300, 400 millones y una cantidad considerable de piedras que después la van a poder utilizar para encantar desde más 41 hasta el más 50. ¿Ya? Por último, bueno, no por último, punto número 8, el mercado. En el mercado nosotros lo vamos a utilizar, o lo que yo se recomienda más utilizarlo va a ser uno, comprar pociones de vida, ¿ya? Número 2, comprar libros de skills, ¿ya? Si les van faltando o no. Número 3, comprar lo que son semillas, ¿ya? Semillas de sobre todo de color amarillo, ¿ya? Si fijan aquí ya no hay ninguna semilla de color amarillo en el market, pero esto lo podemos comprar aquí o en el mercado normal de semillas, ¿ya? Pero lo que más nosotros vamos a utilizar va a ser para comprar los scrolls de voz de aldea o los de ruinas ancestrales, ¿ya? El mercado lo vamos a utilizar para comprar eso. También lo podemos utilizar para comprar piedras si que tenemos el dinero suficiente, pero comúnmente vamos a ir viendo, a veces ponen ítem de perlas acá, podemos ir comprando, pero es muy escaso. Pero el mercado, nosotros, lo que vamos, en donde más lo vamos a utilizar va a ser para vender, ¿ya? En la opción de venta, si se fijan acá, para vender. Ya, ¿qué vamos a vender? Lo que les expliqué antes, para comprar pociones o libros de skills, ¿ya? Comprar entradas para las mazmorras de jefes de aldea o de ruinas ancestrales y para comprar solamente lo que ya les dije de ítems morados, ya sea de arma o armadura, y joyería amarilla, si es que en el caso, obviamente, de las joyas. ¿Ya? Y punto número 9, las perlas. Las perlas, como les comenté, que existían de dos tipos, las blancas que son pagando dinero real y las moradas, hay ítems que nos van a poder permitir ya sea elegir uno o lo otro para poder ir obteniendo. Por ejemplo, las skins para, para el jugador se pueden pagar tanto con perlas moradas como con perlas blancas. Sin embargo, por ejemplo, hay skins que son esta, por ejemplo, que es de PvP, ¿ya? Que solamente la va a poder comprar con perlas blancas, ¿ya? Entonces, ustedes se preguntarán, ¿qué es lo que yo debo comprar con las perlas moradas, que son las que nosotros vamos a utilizar para gastar, ya? Porque estas perlas son bien difíciles de conseguir y nos dan muchas, así que van a ser más o menos escasas, por lo tanto, en vez de meterle dinero al juego, vamos a gastar esas mismas perlas, que es lo que nosotros podemos obtener o ganar con esto. Pues bien, lo primero y lo que ustedes siempre deben enfocarse en comprar va a ser el peso, ¿ya? El peso, obviamente, si se fijan acá, el peso. A ver, ¿dónde está?
Eso. No. Bueno, es que acá cambiaron la tienda, así que por eso es más complicado llegar al peso. Ya, pero si nosotros nos vamos aquí y nos vamos acá, el peso es una de las cosas que ustedes sí o sí van a tener que maximizar. Idealmente van a tener que gastar todo este dinero en su personaje principal, ¿ya? Ojo con eso, principal, para obtener, en este caso, estas cinco opciones de peso. Mientras más peso ustedes tengan, mayor cantidad de ítems basura, ¿ya? Van a poder ir obteniendo, y esos ítems basura ustedes los van a poder vender en las villas, ¿ya? Y les van a dar silver, o sea, ustedes van a vender esa basura y le van a dar dinero. Entonces, obviamente, cuando el personaje llega a nivel 200, o sea, al 200% de lo que él puede aguantar, o sea, en este caso, mi personaje cuando llegue a los 7000 LT, ¿ya? El personaje ya se va a parar y no va a atacar más. Por lo tanto, si a mí me atacan y me matan, obviamente muero y pierdo experiencia, etcétera. Entonces, mientras más peso nosotros tengamos activo acá, mayor cantidad de ítems vamos a poder llevar o vamos a poder farmear en esa zona mucho más tiempo y vamos a poder obtener mucho más dinero, ¿ya? Que canjear. Por ejemplo, yo en un día, o sea, 24 horas de farmeo, puedo sacar esta cantidad de trofeos. Entonces, fíjense que si yo me voy a una ciudad, nos vamos a ir ahora, lo vamos a hacer didáctico en este momento. No lo tenía pensado hacer, pero para que se fijen, ¿ya? A este nivel que estoy yo, farmeando 24 horas completo, puedo sacar esos 860 trofeos, ¿ya? Sin basura, por lo tanto ahí no me tengo que preocupar del peso. Pero si lo estuviera haciendo en otro lado, o sea, en otra zona, podría sacar más o menos la misma cantidad de dinero vendiendo toda esa basura. Entonces nosotros simplemente hacemos lo que estoy haciendo ahora, me voy a la tienda de pociones, ¿ya? O a cualquier tienda que nos permita a nosotros vender, ¿ya? El material. Yo siempre elijo la de pociones, no importa que me quede más lejos, pero es que es la más fácil, la que yo sé que siempre sí o sí me va a vender. Y si se fijan, yo me pongo acá y vendo todo, tengo 1400 millones, pasé a 1500, casi 1600 millones, ¿ya? En 24 horas. Entonces, eh, el peso es una de las cosas más importantes. Otra de las cosas importantes dentro del juego es la cantidad de espacio que nosotros vamos a poder obtener. Ese espacio también se aumenta con estos cuatro ítems, ¿ya? Y mientras más espacio nosotros tengamos, más tipos, sobre todo de perlas, ¿ya? Ya sea piedra, ya sea ítems culiados de dropeo, piedras, más de estas cosas nosotros vamos a poder ir cargando, porque no todas se estaquean, ¿ya? Por ejemplo, las piedras de encantamiento no se estaquean, o sea, se estaquean, estas se pueden encantar hasta 1000, pero estas piedras, si yo tengo otra igual a esta, me va a contar como 2. No me va a contar como uno, así como si fueran 60. Acá no va a tener 60 piedras de eso. Por lo tanto, ese espacio es lo otro que ustedes tienen que considerar. Otra de las cosas que ustedes tienen que comprar con perlas son las mascotas, ¿ya? Las mascotas también se compran con perlas. O a veces te las regalan, pero comúnmente se compran en la tienda. Ya aquí nos vamos a a esta tontera. Y acá nosotros tenemos la opción, obviamente, de comprar las mascotas por 400 de estas perlas. Mientras más alto sean las mascotas, mejores skills van a tener, por lo tanto, mejores, no sé, mayor cantidad de experiencia o más peso van a ir ganando, o mejor probabilidad de dropeo, etcétera. Ya las mascotas tienen skills que ustedes las van a tener que ir subiendo. Si fijan, por ejemplo, esta mascota tiene nivel 5 y me va a permitir aumentar el daño. O por ejemplo acá el nivel 2 me permite aumentar más experiencia cuando yo le pongo skills. O por ejemplo, mi gato acá me aumenta en nivel 10 300 más de LT. Ya, yo podría tener 3 mascotas con LT, o sea, tendría 300 LT más extra sin pagar. Ya, así que en la tercera cosa que comprar con pelas son las mascotas. Ya una vez teniendo todo el peso, escúchenme bien, teniendo todo el peso con su personaje principal, que ustedes sepan que van a jugar con ese, o por lo menos la mitad del peso que ustedes puedan comprar con perlas. Recién ahí ustedes van a poder gastar esas perlas los que se les antoje si es que no van a ser pay to win, ¿ya? O sea, pueden comprarle, eh, no sé, comida, ¿no? Cambio de belleza,
no sé, skins para los caballos, todo lo que ustedes puedan comprar con perlas, ahí ustedes verán si es que se la quieren comprar y gastar las perlas en eso. Pero lo más recomendable es que ustedes paguen con perlas el peso en los slots de inventario y las mascotas como prioridad para poder invertir de mejor forma eso. Así que ahí tenemos 9 puntos que fueron en el video de hoy. La historia, como que la experiencia, los puntos de contribución, el nivel, la energía, los personajes, qué podemos hacer en la aldea, ya enfocarnos en los aldeanos, en los edificios, en el comercio mundial, en el espíritu negro, todas las opciones que nos permite realizar él, que nos da cuando lo subimos de nivel, energía, porcentaje, agregamos GS, aparte tenemos que hacer con él las misiones diarias para obtener recursos para hacer mazmorras. En el leveleo vimos las skills que nosotros vamos a tener que ir subiendo para ir mejorando nuestro niveleo, la torre que nosotros podemos hacer de manera FK con nuestros salters, los jefes de aldea y las misiones diarias que nosotros podemos ir desarrollando, el dinero, cómo conseguirlo a partir de mazmorras, comercio mundial, grindeo en zona o la venta de algunos artículos de equipamiento. Hablando del equipamiento, vimos las formas de obtener el equipamiento en el duende, ya, o de voz, ya. En el herrero no, porque van a necesitar mucho material, así que el herrero simplemente va a ser para obtener equipamiento de 3 slots o de dos o de 3 slots de nivel naranjo hacia arriba, ya, o sea, 2 slots naranjo, 3 slots naranjo, un slot rojo, 2 slots rojo, 3 slots rojo y avis, ya. Así que el herrero está afuera, por lo menos para partir dentro del juego. ¿Y qué equipamiento comprar? Amarillo en caso con silver, en caso de joyería, en Chacatu, amarillo en caso del arma o armadura. eh, por último vimos el tema del market, cómo utilizarlos, qué comprar, qué vender, las perlas, el peso, el espacio, las mascotas y obviamente las ofertas que nos vayan apareciendo de perlas moradas que nosotros vamos a poder ir obteniendo todo eso. Así que en resumen, eso ha sido la guía el día de hoy. Lo que yo les quiero decir es que Black Desert Mobile, bueno, el punto número 11, el punto número 10 sería el PvP, ¿ya? En el PvP nosotros diariamente, que se me estaba olvidando, vamos a poder ir haciendo PvP, ¿ya? De 1 versus 1 o 3 versus 3, ¿ya? Y a medida que nosotros vamos a ir subiendo, nos van dando, si se fijan, cierta cantidad de silver. En este caso, nos dan 1.100.000 diario por ganar 5 veces. ¿Ya? O sea, hacemos 5 PvP, nos van a dar 1.100.000. Ya tenemos esa cantidad de silver asegurada, así que hagan todos los días esos 5 PvP. Además, nos van a ir entregando estos cofres que nosotros vamos a poder obteniendo esta cantidad de ítems, ya incluyendo silver. Y obviamente van a ir mejorando en el ranking, ¿ya? Una de las cosas que se me estaba olvidando es que, aparte del... bueno, voy a terminar de haciendo el PvP y voy a decir el último resumen de los recursos y uno de los puntos que se me estaba olvidando. Eh, Además podemos hacer 3v3, ¿ya? Esto que se encuentra acá, que también si se fijan, si nosotros vamos ganando 500, nos van dando todo esto... eh, recursos, ya nos pueden dar 14 de esto, 54 de esto, 27 bolsitas de piedra, 314, ya, es lo mismo exactamente si nosotros llegamos a los niveles que nos van diciendo, lo podemos hacer el 3v3 con amigos o solitario, ya, y además tenemos guerras de nodos que estas se basen directamente en el clan, ya, el clan lo que nos va a poder permitir es ir obteniendo, por ejemplo, en este caso, estas skills base que nos van a ir aumentando, por ejemplo, un poco más la vida, un poco más el punto de ataque o de defensa en términos de GS, la recolección, etcétera. ¿Ya? Entonces, estar en un clan siempre es importante, sobre todo porque en el clan vamos a poder ir haciendo actividades de clan, como lo son incursiones, ¿ya? O voces de clan, donde obviamente nos van a ir dando dropeos. Pero para ir haciendo ese tipo de actividades, nosotros vamos a tener que ir subiendo el nivel del clan.
¿ya? Y no solamente subiendo el nivel del clan, sino que también haciendo actividades. Generalmente nosotros vamos a tener que hacer las actividades de matar en total 3500 mobs, ¿ya? Porque eso nos da experiencia de clan y con esa experiencia y estos puntos de contribución de clan, nosotros vamos a poder ir obteniendo estos scrolls, ¿ya? Que cada 1000 puntos nos va dando un scroll de acceso a matar a esos bosses. Así que eso es en términos de PvE y además nosotros vamos a poder ir participando en guerras de territorio o guerras de nodos. Y esas guerras de nodos, cuando nosotros le ganamos a otros clanes, ¿ya? Nosotros vamos a poder ir viendo, por ejemplo, que en cada uno de estos nodos existe este símbolo y ese símbolo significa que este clan es el que se encuentra, en este caso Dokaebi, ¿ya? Se encuentra obteniendo recursos semanalmente por obtener ese nodo, ¿ya? Por lo tanto, mientras más nodos ustedes vayan teniendo, participando, mayor cantidad de silver van a poder ir obteniendo como clan y ese silver se va a poder ir repartiendo el dinero entre todos, obviamente, los participantes del clan, ¿ya? Y por último tenemos las guerras de asedio, que es pelear por los territorios. En este caso, acá nosotros vemos que está el de Serendia y el de Media, o sea, perdón, claro, el de Serena y el de Media, que lo tiene este clan coreano y este clan, me imagino que gringo, TES, ya. Y eso también, obviamente, ganar un territorio, que es esto, o sea, ganar todo eso, ya. Una vez que nosotros tenemos un territorio acá, podemos participar en una guerra para ganar el territorio completo, o sea, ganando un nodo, podemos participar para ganar el territorio completo, obviamente tiene más recursos que nosotros podemos obtener, ¿ya? Así que, en resumen, el contenido PvP del juego es ese. También existen zonas que se llaman pesadillas, ¿ya? En la cual tienen este símbolo que está ahí y es una zona PvP constante, ¿ya? Si nos vamos a esta zona, nosotros automáticamente se nos activa el modo PvP que nosotros podemos activar también en diferentes zonas, pero que no aumentan 5%, o sea, no aumentan 5% la experiencia de combate, o sea, la de nivel y la de habilidades, ¿ya? Pero durante 10 minutos no nos vamos a poder desactivar ese modo PK, ¿ya? O sea, puede llegar otro PK y matarnos. Eso utiliza bastante, sobre todo para grindear en spot en las noches, ¿ya? Pero tienen que tener el GS suficiente para poder dejar activo su modo PK. Así que esta es otra de las formas que ustedes tienen para ganar experiencia, ¿ya? Y por último, decirles que aprovechen de subir y de maxear todos sus recursos. Recuerden que Black Desert es tanto PvE como PvP, por lo tanto si nosotros nos vamos acá a esta zona, nosotros vemos que acá abajo existen este tipo de características. Este es el life skill del juego. Mientras más nivel tengan esto, ustedes van a poder obtener mucha mayor recompensa cuando vayamos a hacer actividades de recolección, como por ejemplo talar. Si yo voy acá, salto esto, me acerco a este árbol, me aparece eso. Yo gasto X cantidad de energía, aquí ustedes la van a ver, voy a gastar 3 de energía, bueno, en este caso gasté 5, ya, y me dieron estos recursos. 2 de ese pino de color verde. Mientras más alto tenga este nivel de talar, este que se encuentra acá, mayor cantidad de ese recurso voy a obtener. Y recuerden, mientras más alto tenga yo este stat, más alto ustedes van a tener, más probabilidades, perdón, no más alto, sino más chance van a poder ustedes obtener recursos cuando a nuestros aldeanos, aquí, a estos aldeanos que nosotros tenemos acá, los mandemos a recolectar, ¿ya? Pues si se fijan, cuando los mandamos a recolectar, mientras más nivel tengamos, mayor cantidad de recursos por trabajador vamos a poder obtener. Por ejemplo, si yo los mando a recolectar este abeto, si yo en nivel 1 solamente me pueden traer cada uno 54, ¿ya? Y se van a demorar 2 horas. En cambio, si yo en el nivel 10, en hábil level 10, ya que es el rango, yo ya por cada trabajador me va a traer 567. Claro, se va a demorar un día, pero me va a traer mucha más cantidad que estar mandándolo 12 veces a este trabajador para que me vaya trayendo esta cantidad de recursos. Así que la gracia es aprovechar todos los recursos. ¿Qué recursos? Para resumir y terminar, el encantamiento de armaduras, encantar siempre, ¿ya? Aprovechar el silver, no comprar por comprar, sino que saber cómo comprar,
vimos en Chacatu, vimos la tienda del mercado. Vender y cómo vender, qué tipo de cosas vender, ya no vender todo por tratar de obtener ese silver. Hacer las mazmorras, y esto se lo recalco. Muchos me van a preguntar, ¿cuál es la forma más fácil de obtener dinero? ¿Cuál es la forma más fácil de subir de nivel? ¿Cuál es la forma más fácil de obtener un ítem de boss? ¿Cuál es la forma más fácil? La forma más fácil es hacer esto, chicos. Esto que se encuentra acá, esto es la forma más fácil de obtener los recursos al principio del juego, ¿ya? Después van a ir apareciendo otro tipo de juegos, como por ejemplo es esto que se encuentra acá, esto que está acá, esta mazmorra que no aumentan GS o esta runa, muchas cosas. Pero al principio del juego, preocúpense siempre de obtener eh, hacer las mazmorras. Las mazmorras le va a poder permitir obtener runas, obtener piedras, ya estas runas culias que están acá, ya que hay diferentes tipos, ahí da lo mismo, traten siempre de utilizar la que más GS le dan, y esto funciona igual que la joyería, ustedes les van encantando y tienen que ocupar la misma, por lo tanto, pónganse la que más puedan. Estas runas culias que están acá, lo mismo, ya, o sea, las que más GS le dan, pa, esa le chantan y le van subiendo de nivel. Ya tengo varios videos explicando cómo aprovechar esto. Así que esto y esto van a aparecer más adelante, así que lo obviamos, ¿ya? El awakening de la joyería más adelante va a aparecer, lo obviamos, ¿ya? Así que aprovechen todos sus recursos. La forma más fácil de aprovechar esos recursos es tener el modo historia lo más avanzado posible, tener la mayor cantidad de puntos de contribución y de energía, ¿ya? Para nuestro aldeano y así ir subiendo nuestra aldea para ir obteniendo y realizando mejores cosas. Y encantar, insisto, desde el día 1 todo su equipamiento, y cuando cambien de grado, traspasar todo ese encantamiento a la siguiente armadura para así aumentar y aprovechar ese GS. ¿Ya? Eso ha sido la guía del día de hoy. Es una guía extensa. ¿Ya? Tenía planeado hacerla en inglés, pero valga la redundancia, yo cacho que va a ser una resumen. Así que todos los que somos hispanohablantes, esta va a ser la guía en extensivo, ¿ya? De todo la forma más fácil y mejor de aprovechar nuestros recursos. Lo iba a hacer como resumen por punto, pero sentí que era mucho mejor analizarlo de esta forma, ya que está todo, y les va a servir como complemento para ir viendo otras de las guías que tengo en el canal que les va a poder permitir afianzar ese conocimiento para poder obtener obviamente mucha mejor información. Si me van a quedar temas afuera, eso es obvio, así que aprovecho de decirles a todos, suscríbanse al canal, ¿ya? ¿Por qué? Porque hasta que no llegue a los 1000 suscriptores, no voy a poder hacer encuestas para poder preguntarles a ustedes cuál es el video siguiente que quieren ver. No puedo charlar con ustedes diciéndole que tal día o tal día voy a subir tal video. Tengo que hacer un video para hacer eso, que en estos tiempos es contraproducente. Así que el foco es tratar de llegar a los 1000 suscriptores. Una vez llegando a los 1000 suscriptores, entre todos ustedes voy a hacer un concurso para que cuando salga el global darles un premio, ¿ya? Y si no están jugando Black Desert, en ese caso, va a ser un premio para Google Play, ¿ya? Y que ustedes lo pueden utilizar en cualquier otro juego de celular, ¿ya? En este caso, Black Desert es uno de los juegos principales, así que el premio va a estar pensado por lo menos para eso, ¿ya? Después lo podemos hablar internamente si es que se lo quieren canjear a lo mejor por un juego de Steam o lo que sea, ¿ya? Pero esa es la meta de los 1000 suscriptores. Darle las gracias infinitas a todos ustedes por seguir atentamente los videos del canal, darle like si les gustan los videos, dislikes, ojalá que no, si no les gustan, y estén atentos y síganme porque yo voy a tratar de hacer los directos por Twitch, porque es una plataforma mucho más amigable que YouTube para hacer los directos, ¿ya? Y me permite poder no tener tanto contenido copyright como lo es YouTube, que yo por un poco, una melodía chanta que se escuche ya desmonetiza el video. Así que YouTube es solo para guías. A veces hago directo, pero traten de seguir el canal de Twitch Mr. Frarias TV, ¿ya? Para obviamente seguir los directos, y vamos a empezar a resolver las dudas, y los siguientes directos van a estar pensados solamente para ir respondiendo, ir optimizando lo que vamos a hacer al inicio del juego. Más adelante el siguiente video va a ser sobre el clan, ya cómo nos vamos a ir organizando, pero hasta que no sepamos cómo va a ser el modo de juego ya de los servidores,
No saco nada con ir diciéndole que nos vayamos juntando porque vamos a ser 1000 personas o 300 personas y el juego al principio con suerte te deja tener 20 integrantes en el clan a nivel 1. ¿Ya? Así que a no desesperar, estén atentos a la información que se le va subiendo a YouTube y esperemos llegar pronto a los 1000 suscriptores para poder ir obteniendo una mejor comunicación, hacer una comunidad y que estén atentos a todo el contenido del juego. Espero que les haya servido este video. Discúlpenme por lo largo que fue, ¿ya? Pero es necesario. No voy a hacer un video de 10 minutos que al final no van a entender nada y que van a tener que ver 8 videos más para entender lo que estoy hablando, ¿ya? Así que un abrazo chicos, suscríbanse si no lo han hecho, denle a la campanita para que estén atentos al siguiente video, comenten todas las dudas que tengan, yo trato de responder lo que más pueda y nos vemos en el siguiente video. Bye bye chicos.